Hola clase, bienvenidos al video número 5. En este video vamos a repasar el pasado simple. El pasado simple se usa para describir algo que pasó y terminó. En la declaración afirmativa, simplemente pongo el sujeto seguido por el verbo pasado. Este verbo va a llevar la terminación ed. Esta es la conjugación básica en el inglés del pasado simple. Usan esta conjugación para todos los sujetos. Esto es diferente al español. En el español uso una conjugación diferente para cada sujeto. Digo, él trabajó, pero nosotros trabajamos, tú trabajaste. Pero en el inglés no, nomás una misma conjugación para todos los sujetos. Tengan cuidado con la pronunciación. La E en la ed no se pronuncia, solamente se pronuncia la D. A veces, depende de cómo termina el verbo básico, no se puede pronunciar fácilmente la D. Suena casi a fuerzas como una T, pero está bien, si suena como una T, eso es correcto. Pero la E no se pronuncia, excepto cuando el verbo básico termina en una T o una D. Por ejemplo, la oración él trabajó en inglés. He worked. Así se escriba y pongan atención a la pronunciación. Él trabajó. He worked. Suena como una T. No lo pronuncio he worked. Eso es incorrecto. Pero si quiero decir él descansó, esto se pronuncia he rested. Ahora sí se pronuncia la E porque el verbo básico termina en una T. Para la declaración negativa, pongo el sujeto más el didn't. Did es el pasado del verbo do. Es el pasado del verbo hacer. Este es el verbo que combino con la palabra not para formar el negativo en el pasado. Solamente está allí para ponerlo en el negativo pasado. No tiene otro significado. Y luego pongo el verbo básico. Pongan mucha atención que este verbo es básico. No le vas a poner la ed. No hay necesidad. Porque recuerden, este didn't ya lo puso en negativo pasado. El instante que escuches didn't, ya sabes que estás hablando sobre el pasado. Para decir él no trabajó, digo he didn't work. El verbo se deja básico. En la pregunta, todas las preguntas pueden empezar con una interrogativa. No siempre se usa interrogativa, pero si la van a usar, va primero. Pero esta parte, la que sigue, siempre tiene que estar aquí en esta orden. Empezamos con el auxiliar did. Did, como les dije, es el pasado del verbo hacer. Pero cuando lo ponemos al principio de una pregunta, solamente está allí para dejar saber que es una pregunta en el pasado. El instante que escuches una oración que empieza con did, sabes que es una pregunta en el pasado. Luego pones el sujeto. Y luego el verbo básico.
Igual que en la declaración negativa, el did ya lo puso en el pasado. No necesitas que ponerle la ed. Entonces, si quiero preguntar, ¿él trabajó? Did he work? Usan el did con todos los sujetos. Esto es un repaso muy breve del pasado simple. Pero hay una complicación. Primero, hay algunas reglas de ortografía. Esta terminación de ed tiene dos reglas adicionales de ortografía. Si el verbo básico ya termina en una e que no se pronuncia, no le pones ed, solamente le pones una d porque la e ya está allí. Por ejemplo, para decir él bailó, digo he danced, él bailó. Hay una regla más. Si el verbo básico termina en una consonante y, la y se la quito y luego le pongo ied para cambiarlo al pasado. Por ejemplo, he cried para decir él lloró. El verbo básico es cry, pero para convertirlo al pasado, porque termina en consonante seguida por y, la y le quito y luego la pongo ied. Cried. Entonces tenemos esas dos reglas adicionales de ortografía. Además, existen muchos verbos irregulares en este tenso. Verbos irregulares no siguen esta regla, no siguen ni una regla. No le ponemos una ed, no le ponemos una d, no le ponemos ied. Necesitan que memorizar la forma en el pasado del verbo. Por ejemplo, el verbo do. En su forma básica se dice do, do. Pero su forma pasado, como les dije aquí, se cambia a did. La única manera de saber eso es de memorizarlo. Vamos a estudiar verbos irregulares en más detalle en este video. Pero primero vamos a practicar verbos regulares. Verbos que van a seguir estas reglas que escribí aquí. Por favor, abran su libro de texto a la página 150. Es esta página que miran aquí. Aquí en esta página tenemos un ejercicio. Miren la parte superior. Este es un ejemplo que pueden usar como guía para hacer este ejercicio. Está una pregunta. Ella pregunta, ¿Did you brush your hair this morning? Le está preguntando, ¿tú cepillaste tu pelo esta mañana? Y él responde primero con la respuesta corta negativa. No, I didn't. Y luego le da una respuesta larga diciéndole qué es lo que hizo. I brushed my teeth. ¿Te cepillaste el pelo esta mañana? No, yo me cepillé mis dientes. Siguiendo esta estructura van a responder a estas 6 preguntas. Siempre primero van a poner la respuesta corta negativa, poniendo no, más el sujeto, más el didn't. Y luego van a poner lo que sí hicieron, basado en el dibujo. Vamos a hacer la número 1 juntos.
La número 1, la pregunta es, did he wash his windows yesterday? Morning. Si noten, la oración empieza con did, entonces sabemos instantáneamente que es una pregunta sobre el pasado. Está preguntando, ¿él lavó sus ventanas ayer en la mañana? Pero si miran el dibujo, no está lavando sus ventanas, está lavando su carro. Entonces van a primero responder en negativo, con la respuesta corta negativa. No, he didn't. Ya que pusieron la respuesta corta negativa, van a poner lo que sí hizo, siguiendo la regla de la declaración afirmativa, que van a poner sujeto más el verbo con la ed. El verbo lo van a sacar de la pregunta. El verbo es wash, lavar. Entonces van a decir, él lavó su carro. He washed his car. Solamente van a tomar este verbo y lo cambian al pasado, washed. De esta manera, hagan las 5 que continúan, usando el dibujo para poder poner la respuesta. Primero ponen la respuesta en negativo y luego ponen lo que sí hizo basado en el dibujo. Pausen el video aquí y cuando terminen vamos a repasar. Regresen y repasemos las preguntas. Ok, clase, ya que terminaron, vamos a repasar las respuestas. Número 2. Did she paint her kitchen this afternoon? No, she didn't. She painted her bedroom. Number 3. Did they study English last night? No, they didn't. They studied Chinese. Recuerden que study termina en consonante Y, entonces van a quitarle la Y y ponerle IED. Number 4. Did you and your friends play tennis yesterday afternoon? No, we didn't. We played basketball. Noten que van a responder con we, nosotros, porque la pregunta es sobre you and your friends. Tú y tus amigos. Tú estás incluido, entonces vas a responder con nosotros. Number 5. Did he bake a pie today? No, he didn't. He baked a cake. Number 6. Did you listen to the news this morning? No, I didn't. I listened to music. Ok, clase, ya que terminamos con este ejercicio, vamos a hacer otro ejercicio. Pero antes de eso, quiero repasar verbos irregulares. Si recuerdan, al final del otro video, les dije que repasaran los verbos irregulares que están en esta página, la 149. Todos estos son verbos irregulares, verbos que no siguen la regla. Necesitan que memorizar la forma pasada. Aquí voy a escribir en mano izquierda su forma básica. Y en mano derecha pongo su forma en el pasado. La primera es get, que es obtener. En su forma pasado se dice got. Número 2 es take en su forma básica, que es tomar o llevar. En su forma del pasado se dice took. Have es el verbo tener.
en su forma básica, pero en el pasado se cambia a had. Read es el verbo leer en su forma básica. En el pasado se escribe igual, pero se pronuncia diferente. En el presente, leer se dice read. En el pasado se dice red, como el color. La siguiente es do. Esta ya la hemos visto. Es el verbo hacer, pero en su forma del pasado se cambia a did. Eat es comer en el presente, pero en el pasado se dice ate. Manejar en su forma básica es drive, pero en su forma pasada es drove. Buy es comprar en su forma básica. En su forma pasada se dice bought. La U, G, H en medio de esta palabra no se pronuncia. Esto se pronuncia bought, que es el pasado de comprar. Make es otra manera de decir hacer, pero esta se prefiere cuando vas a construir algo. En el pasado se dice made. Write es escribir en su forma básica. En el pasado se dice wrote. See es una manera de decir ver, o mirar, o ver. En su forma pasada se dice saw. Go es el verbo ir. En su forma pasada dice went. Necesitan que memorizar esta lista de verbos. Estos verbos son muy comunes. Y si lo quieren usar en su forma pasada, necesitan que memorizar cómo se dice en el pasado. Vamos a necesitar estos verbos en el siguiente ejercicio. En el otro libro, en el libro de actividades, abran a la página 124. Aquí en esta página tienen dos ejercicios. Van a necesitar que usar verbos irregulares. Miren el primer ejercicio. Tienen pares de oraciones de 1 a 9. La primera oración está escrito en negativo. La segunda está escrito en afirmativo. Recuerden que en el negativo usamos didn't y no necesitamos que poner la forma pasada del verbo. Cuando usamos didn't, solamente usamos el verbo en su forma básica, porque el did ya lo puso en el pasado. Quiere decir que en la primera oración, porque está en el pasado, el verbo va a estar siempre en su forma básica. En la segunda oración van a usar ese mismo verbo, pero ahora lo van a escribir en afirmativo. Quiere decir que van a necesitar que cambiar el verbo de su forma básica a su forma pasada. Si miran la número 1, dice I didn't buy a car. Yo no compré un carro. El verbo es buy, comprar. Pero porque el did ya está allí, se puede dejar en su forma básica, aunque es el pasado. Pero ahora en la segunda oración no está el didn't. Entonces necesitan que usar este mismo verbo, pero ahora en su forma pasado. Y porque buy es irregular, en vez de ponerle una ed, van a cambiarlo a la palabra bought. I didn't buy a car. I bought a motorcycle. Vamos a hacer la número 2 juntos. Michael didn't have a headache. Que él no tuvo un dolor de cabeza.
el verbo es have. Aquí van a usar ese mismo verbo, pero ahora lo necesitan que poner en el pasado. Pero no le van a poner una D, porque no sigue la regla. Necesitan que, si miran esta lista, have en el pasado se dice had. Entonces aquí van a escribir had. He had a toothache. Entonces continúen haciendo este ejercicio poniendo la forma del pasado de estos verbos. Todos los verbos son irregulares, entonces necesitan que poner su forma irregular. Pausen el video. Cuando terminen, regresen y repasamos la pregunta, las respuestas. Ok, clase, ya que terminaron el ejercicio, vamos a repasar las respuestas. Number 3. Alice didn't write to her uncle. She wrote to her cousin. Number 4. We didn't do our homework last night. We did yoga. Number 5. They didn't take the bus to work today. They took the train. Number 6. Barbara didn't get up at 7 this morning. She got up at 6. Number 7. My friend and I didn't go swimming yesterday. We went bowling. Number 8. Martha didn't read the newspaper last night. She read a book. Number 9. My children didn't make breakfast this morning. They made lunch. Ok, clase, ahora vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Aquí en este ejercicio van a practicar poniendo negativo y afirmativo, pero van a usar el mismo verbo en los dos. Tienen un grupo de 3 oraciones. La primera oración siempre va a describir una costumbre. Porque está describiendo una costumbre, está escrito en el presente simple. Está usando la palabra de frecuencia usually. Si recuerdan, esto quiere decir usualmente. Robert usually writes to his friends. El verbo le añadieron una S porque el sujeto es Robert, un he. Recuerden que en el presente simple, con los sujetos he, she, it, le agregamos una S al verbo básico. La segunda oración está escrito en el pasado negativo. He didn't write to his friends yesterday. El verbo básico es write. Aquí están escribiendo en el pasado, pero porque están escribiendo en el pasado negativo, este didn't ya lo puso en negativo. Entonces aquí solamente van a poner el verbo básico. Le van a quitar la S para regresarlo a su forma básica. En la tercera oración lo van a poner en el pasado afirmativo. Quiere decir que necesitan que usar este verbo, pero lo van a cambiar a su forma pasado. Write es irregular. En el pasado se cambia a wrote. Estos 3 verbos son iguales, pero el primero está en el presente simple con el sujeto he, por eso le agregamos una S. El segundo está en el pasado negativo, entonces se deja básico. Y en la última está en el pasado afirmativo, por eso se cambia a su forma pasado.
tengan cuidado que unos de estos verbos son regulares. Quiere decir que le van a agregar la ed. Unos verbos son irregulares, entonces van a necesitar que poner su forma irregular. Pero algunos de estos verbos irregulares vienen del capítulo anterior. Por ejemplo, si recuerdan, drink es beber o tomar en su forma básica, pero en su forma pasada se cambia a drank. No se les olviden los verbos irregulares que estudiamos en el capítulo anterior. Vamos a hacer la número 2 juntos. I usually have a cold in January. El verbo es have, tener. Ahora lo van a escribir usando ese mismo verbo, pero en el pasado negativo. I didn't. El didn't lo cambia al pasado negativo. Y have se deja en su forma básica. Aquí no le pusieron una S al verbo porque el sujeto no es una he, she, it, es un sujeto I. Entonces no le pusieron una S, entonces no hay una S que necesitan que quitar. Nomás repiten have. Entonces yo usualmente tengo un resfriado en enero. Yo no tuve un resfriado el enero pasado. Ahora van a usar ese mismo verbo have, pero ahora en el pasado afirmativo. Y el verbo have es irregular. En el pasado lo van a cambiar a had. I had a cold last July. Es todo completo. I usually have a cold in January. Yo usualmente tengo un resfriado en enero. I didn't have a cold last January. Yo no tuve un resfriado el enero pasado. I had a cold last July. Yo tuve un resfriado el julio pasado. Así continúen poniendo el negativo pasado y luego el pasado afirmativo, usando el mismo verbo en cada una. Pausen el video aquí. Cuando terminen, regresen y repasamos las respuestas. Ok, clase, ya que terminaron el ejercicio, vamos a repasar las respuestas. Número 3. We usually eat at home on Friday night. We didn't eat at home last Friday night. We ate at a very nice restaurant. Number 4. Bill usually gets up at 7 o'clock. He didn't get up at 7 o'clock this morning. He got up at 10 o'clock. Number 5. Tom and Tina usually go dancing every week. They didn't go dancing this week. They went sailing. Number 6. Susie usually drinks milk every afternoon. She didn't drink milk this afternoon. She drank lemonade. Number 7. My brother usually makes lunch on Sunday. He didn't make lunch last Sunday. He made dinner. Number 8. Mr. Lee usually takes his wife to the movies. He didn't take his wife to the movies last night. He took his daughter and his son-in-law. Number 9. We usually buy food at a large supermarket. We didn't buy food at a supermarket today. We bought food at a small grocery store.
Number 10. I usually sit next to Maria in English class. I didn't sit next to Maria yesterday. I sat next to her sister Carmen. Ok, clase. Con eso terminamos este video. Nos vemos en el próximo.